La temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League ha comenzado. Es por ello que aquí en Fútbol Vertical hemos creado una nueva sección para repasar jornada a jornada lo más importante, lo más trascendente, lo más interesante de la Liga de Campeones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical en esta primera edición dedicada a la jornada número 1 de lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha de la Liga de Campeones. Lo haremos de aquí hasta que termine esta edición 25-26 de la UEFA Champions League, siempre y cuando nos apoyes con tu like, siempre y cuando te suscribas al canal y nos ayudes poco a poco con tus comentarios, con tu recomendación en el boca a boca a seguir creciendo. Pero dejando eso de lado, vámonos con lo bueno de esta fecha número 1 de la temporada 2025-2026 del torneo más importante, sin lugar a dudas, a nivel mundial en el apartado de los clubes. Y lo bueno de esta jornada número 1, sin lugar a dudas, tiene que estar compartido. ¿Por qué? Porque los 7 candidatos que nosotros mencionamos en nuestro video, que si tú no lo has visto, te recomiendo que disfrutes también de ese contenido. Ahí desglosamos por qué para nosotros hay 7 verdaderos candidatos al título. Y los 7 se han presentado con victoria en esta jornada número 1. Primero, y simplemente por un orden aleatorio, el campeón Paris Saint-Germain terminó derrotando 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes. Así que desde el día 1 el equipo de Luis Enrique hace buenos los pronósticos, termina repartiendo las anotaciones con 4 futbolistas, entre ellos Marquinhos, Nuno Méndez y Visca Kvaratskhelia, además de Gonzalo Ramos, y termina consiguiendo la victoria de forma contundente y también convincente. Otro de los candidatos, el Bayern Múnich de Vincent Kompany, se terminó enfrentando al Chelsea, el vigente campeón del Mundialito de Clubes, y en este caso el equipo de Kompany terminó ganándole 3-1 a los de Enzo Maresca. Doblete de Harry Kane y anotación de Trevoh Chalobah en propia puerta, por cierto, claro está, terminó dándole el triunfo a los bávaros ante unos Blues que descontaron con solitaria anotación de quién más, evidentemente de Cole Palmer. También en actividad del miércoles, el Liverpool le terminó ganando 3-2 al Atlético de Madrid, que desde el primer momento lo estaba perdiendo. Ahí alrededor del minuto 10 el equipo de Diego Pablo Simeone, que también tiene ya su video disponible aquí en esta nueva era de Fútbol Vertical, comenzó perdiendo en Anfield. Y lo que parecía iba a ser una catástrofe y que viendo el partido en vivo nos hacía pensar en que lo malo o lo feo iba a ser el conjunto del Atlético de Madrid, que venía de ganar el fin de semana en la Liga EA Sports y que parecía que se derrumbaba por completo en Anfield, terminó respondiendo y de hecho consigue empatarlo con anotaciones de Marco Llorente, pero en el tramo final el equipo de Arne Slot se terminó quedando con la victoria y con las 3 unidades. También quien ganó fue el Manchester City, que con anotaciones de Erling Haaland y de Jeremy Doku terminó venciendo al campeón de la Serie A, al conjunto del Napoli de Antonio Conte, así que victoria más que solvente para los de Pep Guardiola. Y ya para cerrar los 3 últimos resultados de estos candidatos, el FC Barcelona con doblete de Marcus Rashford. Ojo, que son muchas las voces
temporada a temporada que dicen que Marcus Rashford no termina siendo tan bueno, que termina siendo sobrevalorado, pero hoy que termina marcando 2 goles para la victoria del conjunto blaugrana, que terminó vistiendo una espectacular indumentaria muy al estilo Total 90 para todos los que crecimos a inicios de los 2000, más allá de filias y fobias, más allá del equipo al que apoyes, un jersey con referencias o con estilo Total 90 te tiene que encantar. Y si tú ya estás cercano o ya llegaste al tercer piso en cuanto a la edad, no me vas a dejar mentir. Bueno, con esa indumentaria, el Fútbol Club Barcelona, con las 2 anotaciones del ex del Aston Villa, también ex del Manchester United, terminó derrotando al equipo de Eddie Howe, que si bien es cierto, no es ese Newcastle United de hace 2 temporadas, no es ese Newcastle United que terminaba teniendo a Alexander Isak, por ejemplo, dentro de su plantilla. Sí es un equipo potente y además meterte a St. James's Park y salir con las 3 unidades, sí o sí tenía que ser destacado. Por último, el Arsenal en el primer partido, bueno, también se hace en simultáneo con la presentación de la Unión Saint-Gilloise en la UEFA Champions League ante el PSV Eindhoven. Por cierto, el campeón de Bélgica terminó derrotando de manera al menos llamativa 1-3 al conjunto de la Eredivisie. Y finalmente el Arsenal, con quien comenzamos hablando de este repaso, terminó derrotando 0-2 al equipo del Athletic Club de Ernesto Valverde. Así que victoria importantísima para los Gunners. Y ahora sí, para cerrar este apartado de lo bueno, que evidentemente al ser la jornada 1 tiene que estar mucho más compartido, porque nadie se va a hacer rico ni nadie se va a hacer pobre con las 3 unidades conseguidas en la fecha 3. En la fecha 1, mejor dicho, las 3 son las unidades. En la fecha 1 de una fase de liga con 8 jornadas, es por ello que tiene que ser mucho más compartido, pero conforme vaya avanzando la campaña, de manera evidente, esto va a ser mucho más exclusivo y mucho más restrictivo. Pero para cerrar, tenemos que hablar del máximo ganador de Copas de Europa en la historia, porque el Real Madrid, pese a que comenzó perdiendo el partido, terminó venciendo 2-1 al Olympique de Marsella de Roberto De Zerbi. Doblete de Kylian Mbappé, que sin lugar a dudas compra muchos boletos para saber si es la figura o una de las figuras de esta jornada número 1. Así que si tú no te quieres perder a quien hemos designado como la mejor figura o la figura más grande de esta jornada número 1 de la UEFA Champions League, quédate hasta el final, que aquí lo vamos a desvelar. Nos vamos ahora a lo feo. Reitero, lo bueno es que los 7 candidatos han cumplido con la tarea, han cumplido con el trabajo. Pero ahora hay que hablar de lo feo. Y lo feo también tiene que ser compartido por los mismos argumentos que veníamos diciendo. Número 1, tenemos que hablar de la incapacidad del Borussia Dortmund de conseguir aguantar un marcador a favor. Esto es muy llamativo, es muy doloroso para los aficionados al BVB, porque al 90+3 lo ganaba, y no lo ganaba 1-0, no lo ganaba por una anotación de diferencia, lo ganaba 4-2 en un partido loquísimo, en un partido que prácticamente llega al último tercio, teniendo en cuenta el añadido de la segunda parte, 0-0, y terminó 4-4. Termina siendo una absoluta locura, y el conjunto del BVB no es capaz de aguantar una ventaja, no es capaz de sellar un triunfo en campo de la Juventus, y termina sin poder sumar de 3 unidades, repito, pese a que el Borussia Dortmund lo ganaba 4-2 al 93. Increíble, y sin lugar a dudas, si a alguien le podía pasar eso,
era precisamente al Borussia Dortmund. Quien también está aquí en lo malo es el Benfica. Y es que ya no tenía técnico al comenzar esta parte avanzada de la jornada número 1. ¿Por qué? Porque cae desde el día 1, desde el martes, ante el Karabaj, ¿sí? No puede vencer al conjunto de Azerbaiyán y termina cayendo en casa, en el Estadio Daluz, lo cual es muy llamativo. Pero más llamativo es que con el comienzo de temporada, que ojo, en Liga no ha sido bueno, pero me parece algo precipitado que después de tu presentación en la Champions League termines despidiendo a Bruno Lage. Lo sé, hay demasiados conflictos de intereses dentro de la directiva del glorioso, pero finalmente Bruno Lage se queda sin trabajo y en el que sin lugar a dudas es el culebrón de este verano, José Mourinho. Sí, el que le intentó quitar con el Fenerbahce el boleto a la Liga de Campeones al conjunto del Benfica, ha llegado 25 años después, precisamente al banquillo de local del Estadio Daluz. Así que, por perder ante el Karabaj, un equipo o un rival en el papel muy inferior, por destituir a su técnico y por estar en medio de una auténtica guerra civil institucional, el Benfica tenía que estar dentro de lo malo de esta jornada. Y por último, aquí tuve muchas dudas entre si poner al Galatasaray, al campeón, de hecho, al multicampeón de la Superliga turca, en lo feo. Pero es que lo feo es muy feo. Y yo quiero dejarle lo feo total y absolutamente a quien va a estar dentro del apartado de lo feo. Pero lo del Galatasaray tampoco se termina salvando mucho. ¿Por qué? Porque el equipo de Okan Buruk, el equipo que gastó 75 millones de euros por un delantero estando en Turquía, el equipo que parece que año con año se hace más y más y más fuerte en la liga turca, que se ha cargado la competitividad de este torneo, ese equipo ha sido goleado pese a que comenzó ganando el partido con anotación de Yunus Akgün en los primeros instantes y finalmente ha caído 5-1 ante el Eintracht Frankfurt. No le voy a quitar mérito a las Águilas, para nada, pero es muy llamativo el bochorno constante del Galatasaray en competiciones europeas. No cayó eliminado en la fase de clasificación porque Turquía ya tiene boleto directo. Si no, prácticamente hay que firmar que el Galata iba a quedar eliminado. En este caso no, pero se presenta con una goleada en contra de 5-1. Y nos vamos ahora a lo feo. Y si después de hablar del Benfica, de la incapacidad del Borussia Dortmund, de que el Atlético de Madrid, uno de los abocados a ser undergrounds o underdog en esta competición, que algunos lo meten dentro de la disputa del nombramiento al caballo negro, no lo comparto, pero bueno, algunos lo terminan metiendo ahí, termina cayendo en su presentación. ¿Qué puede ser todavía más feo que la goleada del Galatasaray? Y eso, sin lugar a dudas, al menos para un servidor, Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, tiene que ser el sistema de competencia. No es nuevo, yo lo sé, no lo dije en formato de video, sí lo dije en formato podcast la temporada anterior, pero quiero aprovechar el comienzo de esta temporada, segunda con este formato de competencia, para dejar mi opinión al respecto de este sistema de competencia. ¿Por qué? Porque tenemos partidos a cascoporro. ¿Por qué? Porque hemos estrangulado a las competiciones nacionales tales como las copas y las hemos puesto en la palestra como si se tratase de las villanas de esta historia. Nos queremos cargar la Copa de la Liga de Portugal,
ya nos cargamos la Copa de la Liga de Francia desde hace algunos años, nos queremos cargar o algunos se quieren cargar la Carabao Cup o EFL Cup en Inglaterra por tener más partidos de UEFA Champions League, que en el papel suena muy interesante. Hemos tenido a un duelo del campeón de Alemania contra el campeón del Mundialito de Clubes, a un duelo entre el Barcelona, campeón de la Liga EA Sports, y un equipo que viene de ganar su primer título en los últimos 70 años, como es el Newcastle United. Tenemos al campeón de Italia enfrentándose al Manchester City. Tenemos platillos muy interesantes. El problema es que no valen para nada, o que valen muy poco, porque insisto, no va a pasar nada. La temporada anterior se necesitaron 11 puntos para clasificarse a la siguiente ronda. Es decir, Atlético de Madrid, no te preocupes. Con que termines ganando 3 encuentros y 2 empates, teniendo en cuenta que vas a jugar 4 en casa y que ya jugaste en Anfield, no pasa nada, Atlético de Madrid. Puedes hacer las cosas muy mal a lo largo de este comienzo de campaña y con que ganes 4 partidos, 4 de 8, vas a estar en la siguiente ronda. Yo sé que había muchos detractores del anterior formato, pero mi problema es que tenemos más partidos y cada vez se eliminan a menos equipos. Así que sin lugar a dudas, por meter intrascendencia dentro de la fase de grupos vendiendo duelos soñados, que no creo que sean tan soñados porque no hay mucho en disputa, creo que lo malo de este comienzo de la UEFA Champions League, por más que no sea nuevo, tiene que ser el formato de competencia. Y nos vamos ahora a hablar de la figura. Ya hablamos de la buena actuación de Kylian Mbappé. Ya hablamos de la buena actuación de Harry Kane, los dos con dobletes. Ya hablamos de cómo llegó a tener importancia Visha Kvaratskhelia. Ya hablamos de Erling Haaland. Ya hablamos de tantos y tantos jugadores. Podemos mencionar a Van Aken, que con el Bruges también termina teniendo una buena actuación. Mohamed Salah con el Liverpool. Hasta Jerónimo Rulli con el Marsella, porque salva de manera constante al equipo de Roberto De Zerbi. Pero, sin lugar a dudas, por el contexto para un servidor y por lo que representa, el doblete de Marcus Rashford se tiene que quedar sí o sí con el galardón de la figura de esta jornada número 1 de la Champions League. ¿Puede llegar a ser polémico? Seguramente lo sea. Ahí está la cajita de comentarios para que me dejes tu opinión. Pero sustituir a Lamine Yamal, presumiblemente uno de los mejores jugadores en estos momentos del mundo, y además darle las 3 unidades al FC Barcelona de Hans-Dieter Flick, tiene que ser premiado con el nombramiento del jugador más valioso de la jornada número 1 de la UEFA Champions League. Así que, señoras y señores, hemos llegado al final de este primer repaso a la actividad de la UEFA Champions League en su temporada 2025-2026. Si te gusta la iniciativa, ya lo sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos un comentario, comparte nuestro contenido y el boca a boca nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nosotros somos Fútbol Vertical, recuerda, nos puedes seguir también en redes sociales, estamos en Instagram y también en Twitter con el usuario de @verticalfutbol, pero sobre todo, no olvides disfrutar del balón, porque ha vuelto la Champions y sobre todo, porque el fútbol cada vez es más vertical.